el mundo del cine generalmente es un mundo que nos tiene acostumbrados a las secuelas, las secuelas, las secuelas, las secuelas. Pasó en los años 80 con las películas de terror, pasó en los 90 con muchas películas de acción y lamentablemente no se da mucho, pero se llega a dar. En los cómics también tenemos secuelas de eventos. Algunos muy buenos, otros no tanto. Y lamentablemente, en el segundo grupo entra esta historia que vamos a revisar el día de hoy. Civil War 2. 2. Y bueno, esta historia es continuación, como ya se imaginarán, pues de Civil War 1. Ahora sí le podemos decir Civil War 1. La historia de Mark Millar y Steve McNiven. Pero bueno, en esta ocasión pues fue escrita por Brian Michael Bendis y David Márquez en los dibujos. Y bueno, la premisa de esa historia pues es bastante sencilla. Nos trae a Ulises, que es un inhumano que tiene la capacidad de ver el futuro y queda involucrado en un conflicto entre Capitán Marvel, Carol Danvers y Iron Man Tony Stark. Si checaron la película de Minority Report o Sentencia Previa en español de Tom Cruise y Steven Spielberg, pues sabrán más o menos de qué va esta historia. Y pues tenemos de este lado a Carol Danvers, que quiere utilizar las habilidades de Ulises para ver el futuro y detener crímenes antes de que ocurran. Y tenemos del otro lado pues a Iron Man Tony Stark, que nos dice que el uso de este poder, que por cierto como se va viendo en la historia pues no es 100% confiable, pues atenta contra el libre albedrío y provoca que se puedan cometer injusticias con la gente. Tal cual la película de Sentencia Previa de Minority Report de Tom Cruise. Como les decía, es una premisa bastante sencilla, pero tiene mucho conflicto moral, al igual que la película. Tiene mucho conflicto moral, ¿por qué? Porque nos lleva al punto de detener antes de cometer un crimen, pero si no lo han cometido, ¿cómo puede ser un crimen? Si le decimos a la persona que sabemos lo que va a hacer, se detendrá, ya no cometerá el crimen, tenemos que esperar. Entonces es un conflicto moral pues sencillo por encima, pero si ya lo analizamos profundamente, pues sí tiene mucho contexto de dónde jalar. Y esa es parte importante de esta historia. Que a pesar de eso y a pesar de que me gusta el planteamiento que tienen con esa historia, realmente hay muchas cosas que no me gustaron de esta historia, tristemente. No es de esas historias que yo pueda recomendar si quieres leer algo bien hecho. Tal vez si alguna persona nunca ha leído un cómic, tal vez le pueda parecer llamativo, pero tampoco la puedo recomendar. Pero bueno, basta de no recomendar cosas. Pero bueno, entonces tenemos esos dos lados, Carol Danvers, y aquí en este número tenemos la primera acción que tiene Carol. ¿Por qué? Porque Ulises tiene una visión de Thanos viniendo a la Tierra a robarse el cubo cósmico. Entonces, con esta premonición, si la podemos llamar así, de Ulises, Capitán Marvel se anticipa y manda un contingente de personajes para detener a Thanos. Y obviamente pues se arman los golpes. Entonces aquí ocurre una de las cosas que pasan a lo largo de toda la historia y no me gusta: las muertes. Las muertes de los personajes son, no voy a decir tontas,
pero no te generan nada. No te generan nada. Por ejemplo, mira aquí, en este pedacito, sin otra cosa, muere War Machine. Sí, así rapidito, pum, no hay no está salvando a algún personaje, no se está interponiendo en el fuego cruzado, no, simplemente Thanos lo mata. Y tú te quedas así de, ok. Y pues obviamente Carol Danvers, al ver esto, pues se enoja. ¿Por qué? Porque en el contexto de esa época en los cómics, Carol y Rhodes, pues eran pareja. Entonces, pues obviamente te matan a tu novio y no te vas a quedar quieta. Pero pues no te genera así, o sea, mataron a su novio, qué tristeza. Y ya no pasa nada. O sea, después sí llega a recordar, pero pues no. No es un aliciente, no nada, no es nada la muerte de Rhodes. Y así hay otra muerte que vamos a ver más adelante, que pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo y eso para mí es algo que no me gusta. Si bien el primer Civil War, la primera no es perfecta, porque tiene muchas cosas que dices tú, y esto no va a lo que me estás contando, pero lo aguantas porque en general la historia es interesante. Pero aquí, a diferencia de esa, aquí no se sienten las cosas naturales que van pasando porque así se van sucediendo los hechos. Aquí se sienten como que Bendis agarró varios borradores que tenía y los empezó a meter y acomodar. O sea, se siente... Pues no se siente bien la historia, la verdad. Y donde más brilla es cuando los personajes dialogan. Porque eso sí debo reconocérselo. Bendis es muy bueno a la hora de poner a platicar a los personajes. No así a ponerlos a pelear, pero a platicar sí. Y bueno, el conflicto básicamente es ese. El punto de vista de Carol con el punto de vista de Tony Stark. Y en eso se va desarrollando toda la historia. Pero voy a hablar un poquito de los tres personajes principales. Ulises, Carol y Tony Stark. Ulises lo sentí como si fuera un objeto de cuenta que si Ulises en lugar de ser un inhumano hubiera sido una máquina, hubiera sido exactamente lo mismo. No te importaría lo que le pasa, realmente no te hacen sentir como que te debe de importar lo que le pasa al muchacho. La verdad, simplemente está ahí porque necesitamos algo que nos genere un conflicto entre estos dos personajes. Y ahora, voy a hacer un paréntesis ahí. ¿Por qué poner a pelear a Carol Danvers y a Tony Stark y no otra vez a Tony Stark y Capitán América? Porque iría en contra, aunque este cómic va en contra de muchas cosas de los cómics, pero bueno, iría en contra de la relación que han ido, bueno, que estuvieron reconstruyendo en esa época. No hubiera tenido sentido ponerlos a pelear de nuevo, porque su relación ya había mejorado muchísimo, la de Steve Rogers y Tony Stark. Además, ¿por qué Tony Stark es el protagonista, digamos, el lado bueno, por así decirlo, de esa historia? Porque es el popular en las películas. That's it. Ese popular en las películas no lo podemos poner de malo malote. Y, por ejemplo, Carol Danvers es un personaje que en esa época, en las películas, pues no existía. Entonces, aquí digamos que tenía sentido ponerlos en conflicto. Y digo tenía sentido, otra vez, porque los desarrollos que tenían tanto Iron Man como Capitán Marvel en sus cómics no corresponden a lo que te pone Bendis aquí. Y les voy a explicar por qué. Porque aquí Tony Stark se preocupa por el libre albedrío y que la gente tenga su propia opinión y que la gente esto por la gente. Cuando este mismo tipo fue el que hizo lo de los Illuminati, mandó a Hulk al espacio, básicamente él. Por su culpa regresa Hulk, casi se destruye toda la Tierra. Aparte generó el conflicto de Civil War en muchos aspectos impulsados por el dinero. Que ese es un aspecto muy bonito de Civil War, que después tal vez haga un video para comentar esa parte que está más allá de los trajes de colores. Pero bueno, o sea, ese mismo pelao que hizo todo eso, ahora me lo ponen como el bueno. Y dices tú, o sea,
No tiene sentido. El otro es Carol Danvers. Carol Danvers durante mucho tiempo fue un personaje segundón de los cómics. Poco a poco le fue dando su desarrollo hasta ser uno de los personajes principales de los Avengers. Y aquí me la ponen como intransigente, testaruda, que se monta en su burro. Un personaje totalmente opuesto a lo que me estaban construyendo. Y también dices tú, esto pues no tiene sentido en ese contexto. Tal vez en tu historia, Bendis, autoconclusiva, Civil War, que no tenga nada que ver con lo demás, posiblemente en un What If, sí quedaba. Pero aquí me está rompiendo todo lo que los escritores hicieron en la serie de estos dos personajes. Y esa es otra. Por si no se ve, ese que se muere por un flechazo es Bruce Banner. Sí, Bruce Banner. El mismo Bruce Banner, el mismo Hulk, que en varias ocasiones se puso una pistola en la boca, se disparó y el otro tipo, como él le llama, detuvo la bala y no se murió. Y una flecha sí lo mata. Dices tú, o sea, no tiene sentido. Y casi en cada página empiezas a gritar, después del número 4 de esta serie empiezas a gritar, nada de esto tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué haces eso? Igual también Hawkeye, o sea, la motivación por haberlo hecho tampoco tiene sentido el haberla hecho. Entonces, muchas de esas cosas no tienen sentido en el contexto de esta historia. No deberían funcionar. Sin embargo, Bendis las utiliza. Y las utiliza a mi gusto, las utiliza mal. Y no recuerdo, ya me perdí un poquito, pero Ulises es lo que les comentaba. Es una cosa que funciona porque está ahí, porque hay que generar conflicto y necesitamos algo. Ya no podemos utilizar Capitán América, ya no podemos utilizar a estos personajes. Vamos a meter a estos. ¿Por qué? Pues porque en los cómics, pues muchas cosas funcionan. Y pues esa fue una de las razones por las que metieron este conflicto. Vuelvo a repetirlo, la premisa está muy buena. Tenía mucho para dónde moverse. Pero la manera en la que tratan a estos dos personajes, sí, a los dos, no nada más a uno, a los dos, eso es lo que terminó por hacerme decir, esto no vale la pena. La terminé de leer, sí, porque no me gusta dejar las cosas a medias, porque a veces muchas cosas tienen sentido cuando terminas de leerlas, pero esta no es una de esas, tristemente. He visto series feas que tienen mejor desarrollo que estas. Esta lamentablemente, pues no. Y también les comento, llega un punto en que la mayoría de los amigos bueno, no amigos, sino aliados de Carol, la dejan. Y ella sigue aferrada, o sea, no, o sea, hasta el Capitán América, aunque sea hasta el final de la serie, entendió que lo que estaba haciendo estaba mal. Desde su punto de vista simplemente estaba generando más muertes. Hasta él lo entendió. Y ella no lo entiende, o Bendis no quiere que ella entienda. Y sigue aferrada, y sigue aferrada, y sigue aferrada. Y ese tipo de cosas en las que no funciona, no puede pasar ese tipo de cosas. Con esa historia, posiblemente mucha gente se dio cuenta antes, pero con esa historia ya entendí, ya no voy a caer otra vez, en que Bendis ya no está hecho para hacer grandes eventos. Bendis es hacer historias íntimas de personajes, se inicia conflictos así que involucren a más personajes o hacer algo épico porque no le funciona. No le funciona al señor, ya no le funciona. Lamentablemente, si es que alguna vez le funcionó, aunque sus Dark Avengers eran bastante buenos. Pero en fin, y bueno, al final de este tomo pues tenemos la clásica galería de portadas, muchas portadas, muchísimas portadas, algunas muy bonitas, otras no tanto, pero pues las trae. Y bueno, ese tomo tuvo un costo de $299, incluía Civil War del 0 al 8 y material del Free Comic Book Day, que en últimos años, al igual que DC Comics, también utilizan esos cómics gratuitos
para dar el pistoletazo de salida a sus eventos veraniegos. Y bueno amigos, espero que el video del día de hoy les haya gustado. Si es así, regálenme su like, compártanlo con sus amigos y por qué no, pues con la gente que también le cae mal, igual también le llega a gustar y pues dejen de caerle un poquito mal. Pero bueno, suscríbanse al canal, denle like al video, ya lo dije pero lo vuelvo a repetir, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.